Se están conmemorando 12 años de el asesinato de una ejecución extrajudicial del activista estudiantil de la UNAM, Carlos Sinué Cuevas Mejía. Son 12 años, no se sabe quiénes fueron los autores materiales ni tampoco los intelectuales de esta ejecución extrajudicial, pero ya el caso, las propias investigaciones, pues han dado evidencia de asuntos graves en el sentido de que desde el inicio de de estas supuestas investigaciones, en realidad se buscaron entorpecer, se buscó enmarañar todo el asunto, sembrar pruebas, borrar evidencias, destruir algunas evidencias, por ejemplo, y que todo indica para que no se supiera quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de esta agresión. Y que hay que señalarlo, José Reyes, pues también estas investigaciones han dado cuenta de la acción de grupos, de redes contra insurgentes y de espionaje contra activistas en la propia universidad, al menos durante este periodo en el que fue asesinado este estudiante. Es decir, se trata de un caso que trasciende a este propio, por supuesto, dolor que esta ausencia de Carlos Sinué generó entre su madre, entre su familia, entre sus amigos, sus compañeros, sino que además está, decíamos, trascendiendo porque se trata de un caso que todo indica, pues fue una ejecución extrajudicial cometida durante el sexenio de Felipe Calderón y que se hizo todo lo posible por que nunca se llegara a cabo una investigación que diera con los responsables, José Reyes. Sí, lamentable este crimen, Sósimo. Parece ser que fue también un crimen de Estado en donde tú has presentado videos de cómo a través precisamente de policías judiciales y militares que participan en la captura y desaparición cerca de su domicilio, al parecer, de Carlos Sinué. Asimismo, también la entrevista con la mamá de este estudiante universitario y que desde entonces pues ha estado batallando para dar con su paradero. Lamentablemente no ha sido posible. Preguntarte si le has dado tu seguimiento a este caso en este momento, en qué parte se encuentra la investigación judicial. Pues sí, José Reyes, pues señalar que se trata de una investigación que avanza muy lentamente, muy lentamente, y que estos avances prácticamente se deben a la tenacidad de la madre de Carlos Sinué. Nos referimos a la señora Lourdes Mejía Aguilar y también al acompañamiento y solidaridad que ha recibido de colectivos, de organizaciones y de abogados honestos que son los que han estado precisamente pues empujando, insistiendo para que avance este caso. Como decíamos, José Reyes, no se sabe aún quiénes son los perpetradores intelectuales y materiales de este asesinato que se conmemora el día de hoy. Son 12 años. Sin embargo, que pues este caso ha revelado ya hechos que decíamos trascienden al propio pues profundo dolor que el crimen causó entre familiares, amigos y compañeros de Carlos. Hay evidencias sólidas de que se trató de un crimen de Estado por la participación de agentes vinculados a instituciones gubernamentales y también porque hay evidencias sólidas de la operación al interior de los campus de la UNAM de una red encubierta de espionaje y contrainsurgencia. Entre los más recientes hallazgos del expediente, José Reyes pues se da cuenta de una operación no solo para consumar el asesinato, sino también para, decíamos, enmarañar el caso, destruir evidencias, sembrar pruebas falsas y encubrir a los perpetradores. En suma, para que este caso nunca fuera resuelto, José Reyes. Así es, de acuerdo con la investigación que realizaste sobre el caso recientemente, adviertes que de las tropelías más recientes, precisamente advertidas, asentadas en el expediente abierto de este estudiante, destaca la detención de 2 sospechosos en Ciudad Universitaria, luego del crimen. Integrantes de la propia comunidad estudiantil identificaron a 2 personas que acosaban a Carlos Sinué previo al asesinato y que se hacían pasar por estudiantes para estar presentes en las asambleas. Precisamente este tipo de estudiantes, entre comillas, que forman parte de la red de espionaje de la Unidad de Seguridad e Inteligencia de la UNAM, que opera pues como un pequeño Centro Nacional de Inteligencia
al interior de la máxima casa de estudios y que por ahí pasan todos los eventos, tanto políticos como de cualquier naturaleza que ocurra en la máxima casa de estudios. Señala que ahora que se sabe que los efectivos policíacos se presentaron a realizar la detención formal, elementos de la policía capitalina no fueron los que finalmente firmaron y dieron testimonio de los hechos ante las autoridades ministeriales y judiciales. Con dolo se violó el debido proceso y se perdió, entre comillas, información sobre las actividades reconocidas de estos personajes. Pues algo que verdaderamente es grave que exista en la Universidad Nacional, considerando que tiene una supuesta red de vigilancia, unas patrullitas ahí miserables que andan rondando de facultad en facultad, pero que no sirven para nada, y así como cámaras muy limitadas, por cierto, no se cuenta como debería de ser, por supuesto, a pesar de las múltiples violaciones a los derechos humanos y al acoso que han sufrido varias estudiantes por parte de maleantes que se sabe se aglutinan en el área del frontón y en otras áreas pues de la universidad, que han venido provocando con la tolerancia precisamente de las máximas autoridades universitarias, encabezadas por el rector, que por cierto ya está por irse en este fin de mes, Sósimo. Así es, José Reyes, pues decir que sobre todo esto último que señalas, la propia tolerancia es la clave, o incluso la propia complicidad. Eso es lo que tendríamos que señalar, porque sabes, José Reyes, pues en realidad ahora ya estas patrullitas que decías de seguridad universitaria, pues ya son realmente patrullas, ya no es, le cambiaron, incluso ya no es auxilio UNAM, ahora es seguridad universitaria, ya un régimen muy policíaco que se ha tratado de justificar con muchas cámaras, etcétera, pero que no sirve precisamente para proteger a los estudiantes. Hay un régimen policíaco en Ciudad Universitaria, pero que no es precisamente para la protección de los estudiantes. Y es que se ve en un caso como estos personajes sospechosos del asesinato de Carlos Sinué fueron detenidos por alumnos y alumnas que los reconocieron ahí mismo en Ciudad Universitaria. Cuando los entregan a las autoridades pues sí se los llevan porque sabían que eran parte de a quienes aparecían como sospechosos en el expediente. Ahí se puede acreditar cómo pues incluso uno de ellos mostraba sus tatuajes de estilo con motivos nazis, etcétera, y que ya cuando son presentados allá ante las autoridades ministeriales y judiciales, resulta que ya son otros policías los que afirman que ellos son los que los detuvieron. Es parte de las propias irregularidades, es decir, violar el debido proceso, al parecer con dolo o con una profunda negligencia, que ¿qué provocó? Pues provocó que incluso estas personas fueran dejadas en libertad y que se cancelara una línea, o por lo menos se desviara la atención de una línea de investigación que daba con estos personajes que todo indica pues son parte de una red o eran parte de una red ahí actuante en Ciudad Universitaria para estar en las asambleas, reventar algunas asambleas, desprestigiar o realizar campañas de desprestigio en contra de activistas, una serie de acosos que estuvo recibiendo Carlos Sinué previo a su muerte y que él incluso empezó a redactar en una bitácora, y que señalar, José Reyes, como también la falta de cooperación de las propias autoridades universitarias, en una primera instancia con aquella administración de José Narro, después con la del propio Enrique Graue, de tal suerte que incluso se asienta en el propio expediente que cuando las investigaciones requirieron de las comunicaciones del entonces jefe de vigilancia de la UNAM, Jesús Teófilo Licona Fierro, únicamente respondió que no usaba teléfono móvil. Así de fácil, y ya con eso convenció a las propias autoridades ministeriales para que pues no les diera ningún tipo de teléfono celular. Hay que recordar que este personaje, Jesús Teófilo Licona Fierro, trabajó por más de 40 años en la UNAM, era el encargado precisamente de la seguridad universitaria ahí por décadas, y este personaje, bueno, pues siempre se le vinculó con una relación con los grupos porriles. Hay que recordar que en la última agresión de grupos porriles ocurrida muy cerca de la torre de rectoría, se vio
a este personaje, Jesús Teófilo Licona Fierro, dialogar con los porros de manera incluso con camaradería, y después los porros arremeterían en contra de activistas que estaban protestando en las inmediaciones de rectoría. Como esto quedó grabado, como fue escándalo en redes sociales, pues entonces no tuvo de otra el propio rector de la UNAM que separar a Jesús Teófilo Licona Fierro de pues de su puesto ahí en la UNAM. Pero muchas preguntas que han quedado sin respuesta de parte de la universidad, de parte de el propio gobierno capitalino, sobre todo cuando lo encabezaban Marcelo Ebrard y este senador Mancera. Miguel Ángel Mancera, y que, bueno, pues hay muchas respuestas todavía que dar sobre este caso, y decíamos, José Reyes, pues avanza muy poco, muy lentamente, pero es gracias lo que se puede lograr a la tenacidad de la madre de Carlos Sinué Cuevas Mejía, quien pues no quita el dedo del renglón. Hay que recordar que en su momento se trató de criminalizar a su hijo, de generarle incluso una campaña de desprestigio ya muerto, y que, bueno, pues gracias a esta tenacidad de Lourdes Mejía, bueno, incluso se le ofrecieron disculpas públicas en el sentido de que pues no se atendieron como deberían por parte del gobierno de la ciudad, pues el inicio de las investigaciones. De la UNAM, pues nada, solamente silencio hasta la fecha, José Reyes. Así es, Osimo, y en contexto precisamente de pues los desaparecidos y muertos en la universidad. Recientemente publicaste una nota el 18 de octubre en donde refieres cómo 96 universitarios han muerto y desaparecido desde el 2002, es decir, hace 20 años. Decenas de estudiantes, académicos y trabajadores de la UNAM han sido víctimas de asesinatos y desapariciones entre 2002 y lo que va del 2023. El colectivo, de acuerdo con el colectivo Nos Hacen Falta, documentó 26 integrantes de la comunidad universitaria, víctimas de grupos de extrema derecha, contrainsurgencia, crimen organizado, delincuencia común y agentes del Estado. Lejos de mostrar solidaridad y acompañamiento, las autoridades de la máxima casa de estudio cerraron las puertas a las familias, estigmatizaron a las personas muertas y desaparecidas e incluso obstaculizaron investigaciones judiciales. Con esta introducción que haces, Osimo, digamos que sintetizas de alguna manera más elocuente cómo se ha comportado este fenómeno de los crímenes y desapariciones en la máxima casa de estudios. Si bien no podemos demostrar que hayan sido auspiciados por las autoridades, pero sí han sido encubiertos, lo cual significa que en algunos casos han conocido de primera mano cómo ha sido la desaparición y hasta probablemente sepan dónde se encuentran algunos de estos estudiantes, maestros o trabajadores que fueron desaparecidos o muertos durante este periodo ya de 21 años. Sí, pues sí, se trata, José Reyes, de este recuento que ha hecho esta organización, un recuento muy documentado, con nombre, con apellido, con circunstancias de desaparición o de asesinato, que ha hecho el colectivo Nos Hacen Falta, este caso de 96 estudiantes o integrantes de la comunidad universitaria, porque hay estudiantes, académicos y también trabajadores que han sido víctimas de este tipo de agresiones. Sí, se trata, como bien dices, José Reyes, en muchos casos de, pues de acciones que la UNAM al menos ha sido negligente, igual que las autoridades de la propia ciudad. Decíamos, pues un caso muy evidente es el de Carlos Sinué Cuevas Mejía, del que decíamos hoy, pues sí, se están cumpliendo 12 años de que fue asesinado mediante pues 16 balazos de dos armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, dos armas cortas de calibre .45 y 9 milímetros. Hay que recordar que ya incluso en este mismo espacio nos referíamos a esta grabación en donde pues se ve cómo Carlos Sinué baja de un transporte público que lo llevaba de Ciudad Universitaria hacia las inmediaciones de su domicilio allá en Topilejo. Se baja y inmediatamente después de que baja él, se bajan otros dos personas, dos hombres también, que se ve que lo siguen, y que después la cámara voltea hacia otro lado y fuera de foco ocurre este asesinato. Pero
se puede observar que ahí donde fue asesinado se encontraba una patrulla y que esta patrulla, después de presenciar el asesinato, fue a dar una vuelta, un rodeo, y después regresó como si se estuviera enterando apenas de este crimen. A este lugar incluso acudió también un militar, también una persona del alto mando policial de la Ciudad de México se hizo presente ahí. Todo eso está documentado en el expediente, incluso con bitácoras, etcétera, el GPS de la patrulla. Todo esto da cuenta precisamente de que pues presenciaron autoridades, en este caso policías de la Ciudad de México, este hecho, nunca lo reportaron. Hasta, por eso decíamos, después cuando se empieza a ver las características del expediente, cómo se fue construyendo, pues se empiezan a dar cuentas que muchas pruebas fueron destruidas, otras fueron sembradas y que pues en realidad desde un principio se buscó que pues no se resolviera este asunto. Y recordar incluso la propia negligencia de la UNAM, la falta de tacto de la propia universidad, que lejos de pues colaborar con una investigación para que se resolviera el asesinato de un integrante de su comunidad, pues resulta que empieza a obstaculizar, empieza a no querer entregar incluso información. Y decíamos pues el caso de este personaje, Licona, que incluso pues simple y sencillamente se sale del asunto, se zafa del asunto diciendo que él no usa teléfono celular, y en su momento las autoridades de la fiscalía pues aceptaron esta respuesta. Pues es parte, José Reyes, de esto que se está conmemorando el día de hoy. De hecho, hoy hay un acto en este sentido, para recordar la memoria de Carlos Sinué Cuevas Mejía, a cargo precisamente de este acto de conmemorativo de, pues sí, de la madre de Carlos Sinué, de Lourdes Mejía. Pues sí, José Reyes, se trata, decíamos, son 12 años. Hay un evento que se está llevando incluso a cabo en estos instantes con motivo del 12 aniversario de la ejecución extrajudicial de Carlos Sinué Cuevas Mejía. Está llevándose a cabo ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en estos momentos, José Reyes. Así es, Sosimo, lamentable que, de acuerdo con el desglose que haces de esos 92 casos de violencia y desaparición en la UNAM, 96. Del 2002 a la fecha, tenemos que hay 44 homicidios, 25 feminicidios, 4 ejecuciones extrajudiciales, 12 desapariciones, una desaparición forzada, 3 muertes accidentales, entre comillas, 3 suicidios en contextos de violencia y 4 muertos más de las que no se han determinado aún las causas. En total, suman 96 víctimas. Y entre los agresores, aquí es lo que me importa resaltar, se advierten, fíjense ustedes, estimado auditorio, grupos de la ultraderecha, comandos de contrainsurgencia, integrantes del crimen organizado y delincuentes del fuero común. Estos 4 prototipos de malosos al interior de la universidad, ¿acaso no son, además por supuesto de la porriza, de los porros incrustados sobre todo en la Facultad de Derecho y en otras facultades, acaso las autoridades no perciben este fenómeno, no se dan cuenta o precisamente se dan cuenta y hacen mutis, o precisamente desde la rectoría se sabe del tema, o se puede incluso hasta especular que están permitiendo este tipo de agravios a la comunidad universitaria como un factor de intimidación, a efecto de que precisamente mantener a la universidad sometida, además de que ya está sometida desde el punto de vista legal, con los planes y programas de estudio que impera en la máxima casa de estudios, y precisamente con el imperio, digamos, que ejerce la Junta de Gobierno y las principales autoridades, que ese puñado de funcionarios de la casta dorada universitaria, que son los que eligen precisamente al rector, son los que se dan cuenta de esta situación, y como cualquier régimen autoritario, utilizando supuestamente la autonomía de la universidad, pues se escudan en esto para no dar información.
Ya no digamos de estas atrocidades en la universidad, sino de cuestiones elementales que este semanario les ha solicitado precisamente a las autoridades para que informen a la comunidad, a la opinión pública, de lo que está ocurriendo en la diversa temática que sucede en la universidad. Como sea, lamentamos pues esta situación y esperemos que, debido a la falta de movilización masiva, como en otros momentos ha ocurrido en la universidad, el próximo rector ponga manos a la obra y se dé una profunda reforma a las estructuras universitarias, sobre todo en esta área policíaca y de espionaje.